Continuemos con la lectura y comentario del Evangelio de San Marcos. Hemos llegado al segundo capítulo. Vamos a comenzar del versículo 18 en adelante para que usted tenga su Biblia y vaya siguiendo y goce este Evangelio de San Marcos. Una vez estaban ayunando los fariseos y los discípulos de Juan Bautista. Fariseos eran los que pertenecían a una secta, que eran muy religiosos, muy cumplidores, pero resulta que ellos pensaban que se ganaban el cielo a puro pulso por cumplir esos ritos, pero resulta que Jesús dijo que eran unos hipócritas, que por fuera era una cosa y por dentro otra, los llamó hipócritas. Los llamó sepulcros blanqueados, blanco por dentro, pero por dentro podredumbre. Así es que estos no podían ver a Jesús. Y aquí en el segundo capítulo vemos que vieron a Jesús y sus apóstoles en algún día y vieron que no estaban ayunando, ellos estaban ayunando, era día de ayuno. Para los fariseos, como para los demás, tenían un día a la semana de ayuno, pero los fariseos, para hacerse los más santos, ayunaban 2 veces a la semana. Y entonces cuando ven que los apóstoles no le dan importancia al ayuno, porque los otros eran trabajadores, pescadores, no estaban en ese tiempo muy cerca de las cosas del templo. Y entonces les dicen, ¿cómo que tus apóstoles no ayunan? Y Jesús les va a usar una figura para contestarles. Les dice, miren, mientras el amigo del novio está con él durante la boda, no se le va a pedir al amigo que ayune. Ya les van a quitar el amigo y van a tener que ayunar. Jesús aquí estaba iluminando algo. Pobrecitos estos mis apóstoles, diría. Ahorita no les estoy exigiendo mayor cosa, pero ya les van a quitar al novio. Jesús era el novio en la fiesta. Ya se los van a quitar y los pobrecitos van a tener que ayunar. O sea, el Señor no comenzó por enseñarles el ayuno, les enseñó otras cosas básicas. Los fariseos le daban importancia a lo que se miraba, a lo externo, y el Señor le va a dar importancia a lo interno. Después, en el versículo 22, un día sábado también del versículo 23 en adelante, resulta que los apóstoles acaban de estar trabajando con Jesús, tienen hambre y no tienen para comer. Y entonces al pasar por la calle, ven de esas ramas que tienen espigas y entonces cortan algunas cosas para comer ahí y seguir caminando. Y como los fariseos siempre los estaban espiando, llegan donde Jesús. No se puede cosechar trigo en día sábado. Tus apóstoles están faltando. Pobres apóstoles, porque habían descolgado. Lo que era prohibido el trabajo del trigo el día sábado. Ellos no estaban rompiendo ninguna regla. Pero estos estaban. Entonces el Señor les va a decir una cosa. Miren, ustedes conocen la Escritura. En la Escritura dice que un día David con sus hombres andaba huyendo y no tenían para comer, entonces fueron al templo y tomaron de los panes sagrados y se los dio el sacerdote Abiatar que estaba ahí, les dio. Al sacerdote le importó más que aquellos estaban muriendo de hambre, no tenían nada. Y les dicen, miren lo que hizo David. Así es que piensen bien, mejor no estén criticando lo que no deben criticar. Eso era lo que el Señor les decía, o sea, los venció. Aquellos, según los ritos, tenían razón. Mire, estos no ayudan. Y Jesús les enseñó otra cosa, el sentido del ayuno. Pasamos al capítulo 3. Y aquí nos vamos a encontrar que Jesús estaba en la sinagoga y de pronto ahí en la sinagoga había un hombre que tenía la mano paralizada. El Señor lo vio y sabía que ahí había fariseos espiándolo para ver si curaba a alguno. Entonces el Señor, muy prudentemente, ahí en el templo, le pregunta, ¿está permitido hacer el día de reposo, el sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y aquellos calladitos no decían nada porque ¿cómo iban a decir no se puede hacer el bien
en día sábado, calladitos, viendo si Jesús curaba a aquel. Y entonces, haciendo ver que él era consciente de que en sábado no había que trabajar, pero sí ayudar al necesitado, le dijo, ponte ahí en medio, y lo sanó inmediatamente. Hizo un milagro, y aquellos, en lugar de alegrarse porque aquel enfermo después de tantos años ya podía mover su mano, no, en sábado hizo, y sábado está prohibido, eso no está bien. O sea, ya estaban espiando a Jesús, viendo en qué se equivocaba. Y aquí, del versículo 7 en adelante, nos va a decir lo siguiente. Jesús encargó a sus apóstoles que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus puros le veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. O sea, Jesús vio que había mucha gente, entonces le dijeron, prepáreme una barca y desde ahí voy a predicar porque es demasiada gente. Y los espíritus puros, tú eres el Hijo de Dios. El diablo ya sabía quién era Jesús y no lo sabían los apóstoles todavía. Apenitas estaban comenzando a conocerle. Del versículo 3 en adelante, siempre del capítulo 3, el Señor comienza a escoger sus colaboradores principales, que va a llamar apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Apóstol quiere decir enviado. Dice aquí, después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Para dos cosas, para que estuvieran con él, lo conocieran, y luego para enviarlos, una vez que los hubiera preparado. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 2 escogidos: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, porque tenían mal carácter. Después, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Así es que aquí va a llamar a otro Santiago. Está Santiago, el hermano de Andrés. Aquí hay otro Santiago entre los apóstoles, hijo de Alfeo, dice aquí. Después, aquí no llama Mateo Leví, sino Mateo. Entonces, recuerde que Mateo, aquí en el Evangelio, tiene 2 nombres, pero todos lo llaman solo con Mateo. Mateo es el mismo que Leví. Tomás. Aquí hay otro Tadeo. A este se le llama Judas también. Hay 2 Judas, pero a este se le llama Judas Tadeo. Y el otro es Judas Iscariote. Así es que hay 2 Santiagos, hay 2 Judas también. Y hay 2 Simón. Simón el Celote. Nosotros estamos muy lejos y al leer aquí, Simón el Celote no nos dice nada. Pero para los que leían este Evangelio en tiempo de Jesús, sabían que los celotes, no elotes, celotes, eran unos guerrilleros. Ellos siempre llevaban un puñal escondido en su túnica. Romano que veían era el romano que mataban. Era su forma de protestar porque los romanos los dominaban. Entonces, este era un guerrillero. Y el Señor llamó a un celotes también. Y por eso aquí, al mismo tiempo que le dice, se llamaba Simón y era celotes. Entonces, todos entendían, este era bravo, era tremendo este. Bueno, y así se completó el grupo de 12, los 12 apóstoles. Les decía que apóstol quiere decir enviado, porque ahora los va a preparar y después los va a enviar. Y ahora ya hemos pasado
2 intervenciones o 3 del diablo. Como en los primeros capítulos el diablo se presenta y Jesús tiene que expulsar. La expulsión se llama exorcismo. Dice aquí, después entró en una casa, otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a éste el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en 2 bandos enemigos no pueden mantenerse. Y también les dijo, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, quitarle lo que pertenece si no lo ata primero, solamente así podrá quitárselo. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero al que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, nunca se le perdonará. Entonces aquí el Señor está en su casa y le vienen a decir a Jesús, sus parientes fueron a llevárselo porque creían que estaba loco. O sea, Jesús estaba haciendo tantas cosas y sus parientes van y se lo quieren llevar porque saber qué le está pasando al pobre, ayudémoslo. Y también los fariseos decían, sí, es cierto, no podían negar el poder que tenía, milagros y todo lo que estaba haciendo, no podían. Entonces dijeron, ¿saben qué? Él tiene el poder de Belcebú. Belcebú es el nombre del jefe de todos los diablos. Él hace eso en nombre de Belcebú, de ahí le viene su poder. Jesús primero les dice, mire, ¿no les parece tontito que Satanás combata a Satanás? No tiene sentido, ¿no les parece? Pero aquellos no hallaban qué decir para negar lo que estaba haciendo Jesús. Entonces se agarran de eso y Jesús les dice, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? No se puede. Ahora, aquí el Señor les dice, mire, todo pecado va a ser perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se va a perdonar. A mí algunas veces me han llegado personas asustadas, Padre, y si yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo, no se me va a perdonar. No lo ha cometido. ¿Y por qué dice usted? Porque el pecado contra el Espíritu Santo consiste en eso, precisamente. Él está haciendo cosas maravillosas y de ellos dicen, es por el diablo. O sea, no es por el Espíritu Santo, sino es por el diablo. Uno que diga eso, pues entonces no quiere la acción del Espíritu Santo. Él mismo se condena. No se le perdona porque él no quiere ser perdonado. Jesús no va a perdonar a la fuerza. Jesús perdona al que se arrepiente. Y perdona a todo el mundo. Hasta el mal ladrón, el buen ladrón, hasta él lo perdonó. Él perdona a todo el que se arrepiente. Pero si la persona dice, eso no es de Dios, sino es del diablo, entonces ese no quiere ser perdonado. Él no quiere perdonar. Jesús dice, toco la puerta, si me abren, entro. Es decir, aquel no quiere abrir la puerta. Entonces, no se asuste usted, porque algunos no son pocos, son muchos. Padre, y si yo cometí el pecado del Espíritu Santo, que no lo cometió. Por eso mismo que tiene temor de Dios, no lo ha cometido. Y no lo va a cometer primero Dios. Así es que no se asuste usted eso, ¿verdad? Esto es, pecado contra el Espíritu Santo es decir que viene del diablo lo que viene de Dios, lo que están haciendo estos. Ese es por el poder de Belcebú. Les repito, Belcebú es el nombre del jefe de todos los diablos. Ese nombre lo da la Biblia aquí. Pasamos ahora al versículo 31. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo,
tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tu madre y tus hermanos te buscan. En la iglesia, desde un principio que recibió los evangelios, leyó esto. Nunca a San Juan Crisóstomo le pasó por la cabeza que Jesús tenía otros hermanos, hijos de la Virgen María. Nunca a San Jerónimo le pasó por la mente que tenía otros. O sea, la iglesia desde un principio leyó esto que estamos leyendo. Tu madre y tus hermanos te buscan, pero nunca les pasó por la mente, entonces la Virgen no es virgen, tuvo otros hijos. Nunca les pasó por la mente. Pasaron 1500 años y entonces apareció el protestantismo. Y cuando apareció el protestantismo, el jefe de los protestantes era uno que había sido sacerdote, Martín Lutero, se peleó con el Papa, se fue. Y Martín Lutero leyó esto. Y él fue el que dijo, aquí cuando se llama madre y hermanos, no quiere decir que María tuvo otros hijos, sino que los hebreos y los orientales llaman hermanos a los parientes de sangre, primos hermanos. Entonces aquí no son otros hijos de María, sino parientes cercanos. El fundador del protestantismo. ¿Por qué a los hermanos protestantes, las personas cultas que los orientan, no los llevan a estos pasajes? Porque Martín Lutero, con la Biblia en la mano, nunca le encontró otros hijos de la Virgen María. Y también Zwinglio y Calvino no le encontraron otros hijos de la Virgen María. La llevaron Virgen María. Entonces, esto es bueno. Y no hay que esconder esos textos están. Yo no les puedo decir a nivel intelectual una mentira porque inmediatamente están los escritos de Martín Lutero, de Zwinglio y de Calvino. Ahí se puede apreciar. Entonces ellos, con la Biblia en la mano, no le encontraron otros hijos a la Virgen María. Que no se los encuentren ahora. Eso es torcer el sentido de la Biblia. La Biblia la puede interpretar en una forma un protestante y en otra forma el católico, pero a nosotros nos ayuda cómo lo hicieron los primeros, los que fueron discípulos de los apóstoles. Eso se llama la tradición, cómo interpretaron ellos la Biblia. Eso nos ayuda, porque en esa forma fue que predicaron los primeros predicadores. Así es que esto es muy bueno para los que cuando encuentran aquí y el protestante que mire aquí la Biblia dice aquí hermanos y madre, pero la Biblia hay que leerla en su contexto, en ese tiempo que entendían por hermanos, a quienes se llamaba hermanos, a los parientes de sangre, primos hermanos. Y también recalco esto, fue el fundador del protestantismo el que habló de que eran primos hermanos, parientes de sangre. Con la Biblia en la mano, Martín Lutero no le encontró otros hijos a la Virgen María. No se los encuentren ustedes. Pasamos al capítulo 4. Dice aquí, la parábola del sembrador. Una parábola, por así decirle, es un cuentecito que Jesús inventa, pero este cuentecito tiene una enseñanza que hay que sacar. Y el Señor lo hacía para que la gente entendiera más. Entre los que estaban ahí, un montón de campesinos entendían bien qué era sembrar y dónde puede caer una semilla. Entonces el Señor se sirvió de eso y presentó esta semilla. El sembrador va a sembrar y antes lanzaban a voleo las semillas para que cayeran en el surco. Pero algunas iban a parar al lugar por donde pasaba la gente la pisoteaba y entonces no sucedía nada. Entonces el Señor dice, el sembrador salió a sembrar y lanzó. Una parte de la semilla cayó por donde pasan los viandantes, la pisotearon y no pasó nada. Otra parte cayó sobre la piedra y no pudo dar fruto porque no pudo penetrar ahí. Y otra parte cayó entre espinas y las espinas ahogaron. Y otra parte cayó en buen terreno.
Y ellos al principio se quedaron en la luna. ¿Y esto? Y el Señor les dice, se los voy a explicar. Y es la parábola que el Señor explica, la que cuenta y Él mismo la explica. Y una de las explicaciones de Jesús es esa semilla que queda a la vera del camino. Vienen las aves que simboliza al diablo y se la llevan. El diablo, cuando hay predicación o lectura bíblica, está muy activo. Quiere arrancar esa semilla, porque si entra la semilla, como dice la carta a los romanos, provoca la fe. La fe viene como resultado de oír el mensaje de Jesús. Entonces provoca la fe. Entonces está atento para ver cómo arranca, que no llegue la palabra. El terreno duro, cuando uno está en pecado, no deja entrar la semilla, no deja que produzca frutos. Entonces a la vera del camino, entre las espinas, este es lo más normal, dice Jesús, son los afanes materiales. La persona oyó una plática en la iglesia, qué bonito, pero sale y los afanes materiales ahogan la palabra. Esta es la parábola del sembrador. Pero Jesús dice, cayó en buen terreno y dio buena semilla. Por eso es lo que nosotros creemos, que la palabra del Señor caiga en buena semilla. Así fue la explicación que el Señor dio, que está aquí en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Y aquí otra comparación. En el versículo 24 dice, también les digo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, nada hay escondido que no llegue a descubrirse. Y dice también el Señor, también les digo, fíjense en lo que oyen, con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. Entonces el Señor pone estas comparaciones. Primero, una lámpara no se pone debajo de la cama, dice aquí, sino en lo alto, para que alumbre a todas las personas. A nosotros nos parece raro eso, a ellos no. En aquel tiempo no tenían luz eléctrica. Encender una mecha costaba mucho. Posiblemente rozaban piedras y todo. No era fácil. Al fin encendía y por eso no la apagaban inmediatamente. Si tenían que salir, entonces ponían debajo de una mesa la lámpara, encima le ponían tal vez algún cubo, alguna cosa para que se conservara la llama. Si no, tenían otra vez que encenderlo y era muy molesto. Entonces ellos sí lo entendían, nosotros no. ¿Y por qué? Pero el Señor habla de la luz del Evangelio, hay que ponerla en alto para que alumbre a todos los de la casa. Y la palabra de Dios no es para esconderse debajo de la cama, es para tenerla siempre en alto. Y después lo que el Señor dice, con la misma medida que ustedes midan, con esa van a ser medidas. Si medimos a otro con inclemencia, así nos va a medir el Señor. Si los medimos con bondad y misericordia, así nos va a medir el Señor. Así es que, por eso Santiago en su carta dice, juicio sin misericordia habrá para el que no tuvo misericordia. Y hay otra traducción que dice, la misericordia se ríe del juicio. A mí me extrañó esta traducción nueva, ¿verdad? De Alonso Shekel. La misericordia se ríe del juicio. ¿Cómo es eso? La misericordia se ríe del juicio. Y ahora lo entiendo, porque si alguien es misericordioso no le tiene miedo al juicio de Dios, porque con la misma medida con que midas, con esa vas a ser medido. Si alguien fue misericordioso, no le tiene miedo a Dios. Fue misericordioso, el Señor le promete, con esa misma medida te voy a medir a ti. Muy bonito también. Bueno, y aquí habla también de una semilla de mostaza. Y dice Jesús, también dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podemos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada crece y se hace mayor a todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden anidar bajo su sombra. Entonces, el reino de Dios comienza en nosotros una semillita de mostaza. En aquel tiempo se creía que la semilla de mostaza era la más chiquita. Y ahora no sabemos si así es. En aquel tiempo así se decía. Pues la semilla es chiquita, comienza con una cosita pequeña,
pero se va desarrollando. Después llega a ser un árbol y hasta las aves ponen ahí sus nidos también. Ahora, en el versículo 35 nos van a contar lo siguiente. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a otro lado del lago. Toman una lancha y se viene una tormenta de primera. Y resulta que los apóstoles, viendo cómo hacían para hundirse, que los cables, que los remos, que todo, y se dan cuenta que Jesús está recostado durmiendo. Yo diría tal vez haciéndose el dormido, porque con todo el agua que le entraba ahí, difícil que estuviera durmiendo. Pero estos, como se pusieron nerviosos y tensos, fueron a regañar a Jesús. Y le dicen, maestro, no te importa que nos estemos hundiendo. No lo llaman Señor, lo llaman maestro, lo regañan. Y aquí dice, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, calla quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. O sea, este adverbio todavía es muy interesante aquí. Todavía no tienen fe. Y eso quería decir, mire, yo tengo tanto tiempo de estar con ustedes, les he hablado claro, saben quién soy yo, ¿por qué tuvieron miedo? Todavía no tienen fe. Y entonces dice que preguntaban, ¿quién será este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. O sea, este hombre, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y el Señor se está dando a conocer por sus obras. Aquellos tienen que cuestionar, ¿quién es este? Bueno, el Señor entonces es uno que está haciendo muchas obras, a través de las obras se manifiesta. Los apóstoles cada vez lo están conociendo más y están profundizando y se están preguntando, ¿quién es este? Los enemigos, si de veras tiene poder, no lo negamos, ¿qué hacemos? Ese con el poder de Belcebú hace eso. Y Jesús les dice, reflexionen bien cómo Satanás va a combatir a Satanás. ¿Qué están diciendo? Que el Señor nos ayude a seguir en el Evangelio, sabiendo que Dios nos habla y que esto no es solo para leer y comentar, sino es para vivir. Que así sea para todos nosotros. Amén.